No hace mucho se anunció que Marvel reemplazaría a Capitán América y Thor, y también que iba a matar a Wolverine, pero seamos honestos, el superpoder del hombre es no permanecer muerto, eso no va a afectar nada. Los nuevos Capitán América y Thor serán Falcon y una mujer que aún no ha sido identificada por nombre. Supongo que ya que ha pasado tiempo la noticia no tendrá tanto revuelo ni impacto, pero igual quería hablar del tema, y decidí esperar por 3 razones. Primero porque quería ver cómo se desarrollaban estos personajes. No tiene mucho sentido hablar de imaginarios, si voy a juzgarlos o más bien comentarlos debo tener algo sólido. Segundo, no me parece sorprendente ni choqueante, ni me molesta en lo más mínimo este cambio. El hecho que la nueva Thor sea mujer no me desagrada, simplemente es una nueva dueña del martillo. De hecho me gusta la idea, siempre es bueno tener más superheroínas como ejemplo a seguir para las niñas. Tampoco me afecta que el nuevo Capitán América sea un necio pero valiente individuo. Sam ya tiene larga historia con el Capitán, y es un sucesor lógico. Tercero, es que en serio no se me ocurrió un buen título. El cambio es algo bueno, las historietas por su naturaleza son cíclicas, y algún día los clásicos retomarán el control. Pero por el presente hay historias entretenidas, y no tengo ninguna queja sobre los dueños actuales. Pero ya que estamos en ello, ¿qué les parece echarle un vistazo a algunas de las personas que han tomado el manto de Thor y el Capitán? Iniciamos por el legendario escudo. Este aparato casi indestructible es el ataque y la defensa perfecta en manos de la persona indicada. Steve lo hizo legendario, aunque como dato curioso su escudo original no era redondo. Otros también se han apropiado del escudo para honrar su legado cuando no estaba disponible. Clint Barton lo usó tras una de sus aparentes muertes, aunque fue en breves ocasiones. Uno de los dueños más largos del escudo fue Bucky, el amigo incondicional y primer compañero de Steve, posteriormente el soldado de invierno. Tras los eventos de Civil War, Steve fue asesinado por un francotirador, y Bucky roba el escudo porque no soporta la idea de que Tony Stark, quien era parcialmente responsable por la muerte de su amigo, se quede con él. Tras obtener el escudo y leer la última voluntad de Steve, Bucky decide honrar su legado con un traje diseñado por el mismo Stark. Barnes se convierte en el nuevo Centinela de la Libertad. El diseño del traje era notoriamente diferente, y buscaba representar el deseo de Bucky de continuar el legado de Steve sin reemplazarlo. Curiosamente, cuando se voltea se parece a la bandera de Puerto Rico. Bucky tuvo el escudo por varios años de publicación e incluso cuando Steve regresó lo usó por otro tiempo, con la autorización de Rogers, aunque era inevitable que el título del Capitán América eventualmente regresara a su dueño. Actualmente Sam porta el escudo, pero sin abandonar sus alas, lo cual le da nuevas dimensiones y estrategias. Sam asume el rol del capitán porque Steve pierde el suero del supersoldado y por ende envejece rápidamente. Lo curioso es que no es la primera vez que Sam usa el escudo. Afortunadamente los personajes de historieta tienen mala memoria, aunque con lo complicado de sus historias, no los culpo. Terminemos este breve recorrido sobre el escudo con dos personajes que no hacen parte de la misma línea de tiempo. Cable, el hijo de Cíclope. ¿Se acuerdan de Cable? Buenos tiempos. En el futuro distópico de Cable, él usó el escudo como símbolo de esperanza y resistencia en contra de la opresión. La historia se desarrolla en Cable y Deadpool número 25, la que es hasta el día de hoy una de mis historias favoritas tanto de Steve como de Cable. Otro personaje en usar el escudo fue Major Victory, proveniente de un distante futuro, donde dirigió una versión de los Guardianes de la Galaxia. Posteriormente aparece en el presente donde los guardianes que nosotros conocemos están organizándose, y el hecho de que lleve su escudo se convierte en uno de los grandes misterios del libro. Por el lado de Thor, ¿qué podemos decir de Mjolnir? Creado con el núcleo de una estrella, el poderoso martillo, aquel que sea digno recibirá el poder de Thor, desde los truenos, la fuerza y el vuelo, hasta la increíblemente genial armadura. Aunque nada cambia el hecho de que el mango está bien corto, aunque eso es parte del mito. El primero en levantar Mjolnir fue Donald Blake. Resulta que en las historietas cuando Odin trató de enseñarle a Thor la humildad no solo lo expulsó, sino que lo transformó en forma humana. Así recibió el nombre de Donald Blake y llevó una vida mortal, hasta obtener el martillo, y darse cuenta de sus orígenes. Así cuando usaba Mjolnir recuperaba sus poderes, pero tenía que permanecer en contacto con él o regresaría a ser Donald Blake. Y ya que la principal táctica de Thor es lanzar su martillo, esta práctica le saldría caro en Thor 337. Thor intercepta una nave alienígena que se acercaba a la Tierra, y al infiltrarla se encuentra con un monstruo de aspecto equino. En el combate Thor se ve distanciado de su martillo, y se transforma en Donald Blake, pero la parte más sorprendente es cuando la alienígena logra levantar a Mjolnir. La inscripción bien dice, aquel que sea digno, y resulta que el curioso personaje es en realidad un ser noble y heroico de nombre Beta Ray Bill, completamente digno del poder de Thor. Tras su primer encuentro explosivo, Beta y Thor se convierten en grandes aliados, y Odin le otorga su propia arma, Stormbreaker. El siguiente en la línea es Eric Masterson, quien en una batalla ayuda al malherido Thor e incluso levantó Mjolnir con tal de defenderlo. El evento creó un fuerte lazo entre ambos, y en cierta ocasión Eric fue elegido por Odin para suceder a Thor.
Como Thor, Eric tuvo una buena carrera y también ocupó el lugar en los Vengadores que le correspondía, pero de manera similar a Beta, cuando Thor retoma Mjolnir, a Masters se le otorga su propio martillo, Thunderstrike. De una manera similar tenemos a la Thor actual. Thor Odinson perdió el derecho a portar el martillo, después de que Nick Fury le susurró ciertas palabras, y sin ningún dueño, una mujer que aún no ha sido identificada tomó Mjolnir. Su identidad es aún un secreto, pero es un personaje entretenido. Pero de si entretenido se trata, hay que darle el título a Trog. Simon Walterson era un humano normal, pero por una maldición gitana fue transformado en una rana. Coincidencialmente Thor también había sido transformado en rana, y los dos se vuelven amigos. Cuando Thor recupera su preciada arma, una Skir la cae, y Simon la levanta, convirtiéndose esta en un Mjolnir en miniatura. Así nació la Rana del Trueno, con su poderoso Frogjolnir. Y aún con todo eso, no es el portador más inesperado del martillo. El más inesperado portó no solo Mjolnir, sino también el escudo, y no fue nadie menos que Superman. En Avengers GLA, Clark levanta el martillo y el escudo para acabar de una vez por todas con el conflicto de este increíble choque entre la Liga de la Justicia y los Vengadores. Aunque logró levantar Mjolnir por un permiso especial, nada cambia que es el dueño más inesperado del legado del Capitán Thor. Así que ya lo tienen. La próxima vez que alguien se queje por un cambio en las historietas, quédense seguros de que ha habido otros más raros. ¿No has leído Civil War? ¿Quieres saber qué llevó a la muerte de Steve? Tengo un video justo para eso. Y si no te acuerdas de cable, también hay algo apropiado para ello. Ya saben cómo es esto de YouTube. Pulgar, suscripción y compartan.